Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a nuestra cita de los jueves con los webinars eólicos. Hoy nos acompaña Roberto González, responsable técnico de lubricantes móvil, para hablarnos de la influencia de la composición del lubricante en la aparición de WEC en los rodamientos de las multiplicadoras. Moderará la sesión Tomás Romagosa, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Antes de darles paso, os recordamos que todos los asistentes participáis con vuestros micrófonos silenciados, pero podéis formularle las preguntas que deseéis al ponente por escrito a través de la pestaña de preguntas en la aplicación. Además, mañana recibiréis un correo electrónico con enlaces a la presentación de hoy y a la grabación del webinar completo. Pues ya sin más, doy paso a mi compañero Tomás y comenzamos. Adelante, Tomás. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los asistentes, bienvenidos al webinar. Bienvenido a Roberto. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tratar un tema de bastante calado técnico, pero que es un viejo conocido de la energía eólica casi desde sus inicios. Se trata de los WEC o White Etching Cracking, que se trata de los defectos que aparecen en forma de grietas sobre ciertas superficies de los equipos rotativos y en particular en el sector eólico tiene especial afección en las multiplicadoras, en los rodamientos de las multiplicadoras y en los ejes de media y alta velocidad. Es un problema que tradicionalmente nos ha traído de cabeza y en particular a los departamentos de mantenimiento de las empresas eólicas por dos razones. Por un lado, por la dificultad de su detección precoz y en segundo lugar, por las graves consecuencias que tienen estos problemas si no se corrigen a tiempo, ya que pueden derivar en fallos catastróficos de toda la multiplicadora y eso conlleva pérdidas importantes tanto por los tiempos de parada, que son considerables para poder sustituir y reparar la multiplicadora, y eso conlleva pérdidas de producción importantes del aerogenerador, de incluso meses, y también por los costes de reparación y sustitución de la multiplicadora. Con lo cual es un tema que aparentemente parece muy nimio y menor, pero que en realidad es un tema grave y complejo. Además, bueno, en el contexto en el que estamos en España, con más de 27 gigavatios instalados de potencia eólica y de los cuales pues más de la mitad han superado ya los 15 años de operación, pues todavía este tema tiene más importancia al querer operar los parques más allá de su vida útil planificada, ¿no? La prevención de averías en este tipo de componentes críticos pues es todavía más importante. Por esta razón, este tema ha sido tradicionalmente uno de los temas más analizados en las jornadas de operación y mantenimiento de parques eólicos que organizamos desde AE todos los años, y también es un punto clave en el análisis que estamos realizando dentro de nuestros grupos de trabajo dentro de la guía de buenas prácticas para la extensión de vida que estamos redactando para parques eólicos. En el webinar de hoy, Roberto pues va a ir un pasito más allá y nos va a exponer las conclusiones de un estudio que justifica cómo la utilización de ciertos tipos de lubricantes contribuye a reducir significativamente estos fallos por WEC en los componentes mecánicos del aerogenerador. Y de ahí su importancia y bueno, la presentación que ha preparado dado que el expertise que tenéis en el sector, pues va a ser muy interesante para todos nosotros. Sin más, te cedo la palabra, Roberto, y cuando quieras puedes proceder con vuestra presentación. Pues muy bien, muchísimas gracias, Tomás. Bueno, como has dicho, el WEC es un problema que ha surgido en la industria de los aerogeneradores, pero que lleva muchos más años, desde el principio del siglo XX, ocurriendo en rodamientos. Si me permitís, primero os voy a explicar lo que vamos a ver en esta presentación. Primero os voy a explicar el estudio en el cual se basan las conclusiones que vamos a ver, quiénes son los autores, cómo se ha hecho, quién lo ha pagado y sobre todo dónde encontrarlo en la web.
Luego vamos a hablar un poquito simplemente qué es el WEC y la importancia que tiene. Los parámetros que influyen en su formación, porque hay muchos parámetros conocidos y muchos otros todavía desconocidos que influyen en su formación. Y más que esto ha ocurrido por esto ha ocurrido por la conjunción de muchos parámetros. Entonces vamos a ver cuáles son los que se conocen y en cuáles se puede influir. Luego, entrando en el estudio en sí, vamos a ver el ensayo, digamos el ensayo F8, que es un ensayo archiconocido para probar lubricantes en rodamientos, y cómo de ese ensayo se sacan las conclusiones. Un ensayo adicional, que es el MTM, el Mini Traction Machine, que es una máquina de tracción, que se ha utilizado para saber, sobre todo, estudiando coeficientes de rozamiento, se puede ver si una vez el proceso ha comenzado, se puede parar mediante la utilización de ciertas formulaciones. Por último, hablaremos del famoso hidrógeno. El hidrógeno, cada vez más investigadores lo dan como la razón más importante por la que ocurre este fenómeno, por la que se inicia este fenómeno, el hidrógeno que penetra no en lo más profundo, pero sí en las capas inferiores debajo de la superficie del acero de los rodamientos, tanto en rodillos como en pista, y ahí genera lo que le llaman el hydrogen embrittlement, fragilización por hidrógeno, y hace que comience el proceso de grieta que luego sube hasta la superficie. Luego, por último, una transparencia en la cual vamos a ver un resumen de las conclusiones. Pues bien, el estudio en sí se realizó en el 2017, fueron investigadores tanto las empresas ExxonMobil, que es a la petrolera, la división de lubricantes, y Schaeffler, rodamientos FAG, junto con personal de laboratorios de universidades. En el año 2017 decidieron hacer un estudio en profundidad sobre la influencia de las diferentes formulaciones de lubricantes, sobre todo en la parte de aditivación antidesgaste, en la formación de este fenómeno. Los autores son esos que vemos en la segunda línea, y se puede descargar el artículo académico, del cual he puesto un pantallazo de artículo como tal, Lubricant Effects on White Etching Cracking Preludes of Thrust Bearing Break Tests, y debajo otro vínculo en el cual se ve la presentación como tal dada por ExxonMobil a la vez que Schaeffler en una serie de transparencias en las cuales en una universidad de los Estados Unidos se dieron los resultados. Asimismo, estos dos vínculos, como veis, son simplemente universitarios y están a disposición de cualquier persona, y luego además en la web de ExxonMobil podéis encontrar artículos más simples o más divulgativos, digamos, para gente no tan técnica, que quiere saber un poco más sobre qué es esto del WEC y si se puede atajar de alguna manera, bueno, pues se puede entrar en la web de móvil y descargar. Pero fundamentalmente estos son los dos archivos más importantes. Además de estos archivos podéis, yo para la preparación de esta ponencia he estado estudiando del orden a fondo unos 9 artículos académicos de todo el mundo que hablan sobre este tema, la influencia de la aditivación, y la verdad es que todos se orientan más o menos hacia el mismo origen, pero luego hay muchas variaciones de uno a otro. Pues sin más dilación, vamos a entrar en el asunto. En el WEC, el White Etching Cracking, estas grietas que aparecen en superficie de rodamientos, tanto en rodillos como en pistas, normalmente en nuestro sector, en los aeros, aparecen en los rodamientos de los ejes de media y alta velocidad. Pero esto, repito, sí, lleva existiendo desde principios del siglo XX. Hay muchísimos rodamientos en papeleras, por ejemplo. De ahí vamos a ver siempre un elemento común. En papeleras, trabajando a altas cargas y con alto régimen de rodadura y deslizamiento a la vez, se da este fenómeno. En transmisiones de vehículos se da también este fenómeno. ¿Por qué se llaman white etching cracks? Bueno, se llaman white etching cracks porque son, digamos, como grietas blancas. El blanquecino resulta simplemente del reflejo de la luz del microscopio óptico. Cuando refleja en la grieta que es lo primero que ves, esta superficie ya digamos que es una zona que se ha fragilizado,
es una zona del acero que se ha endurecido, y de rozar, a base de pasar los rodillos por encima, a base de rozar una frente a la otra, se han pulido, y entonces cuando la luz del microscopio óptico incide, vemos unas grietas blancas. Pero realmente, cuando el fenómeno empieza, y aquí en la fotografía de la derecha podemos ver de una pista cortada, lo que vemos es lo que realmente se denomina el comienzo del problema, que le llamamos el dark etching area. Es la zona de indentación o de etching oscura. Aquí es donde empieza todo. Es decir, que cuando tú ves las grietas blancas, es que el problema ya ocurrió. Es decir, esto ya es lo último. Cuando tú ves la grieta blanca, el problema ocurrió ya hace tiempo, no hace mucho tiempo, porque es muy rápido, pero ocurrió ya. Es decir, esto es lo último, cuando vemos la grieta blanca. Como vemos aquí, la grieta no es de arriba a abajo, no es una grieta que aparezca arriba y nuestro problema es la grieta, no. El problema está en que más o menos a unos 100-120 micras por debajo de la superficie de la pista o del rodillo, se inician unas zonas, digamos, en la raíz del problema, donde empiezan a suceder una zona más oscura, lo que llamamos el dark etching area, y desde ahí vemos en las dos fotografías, la del centro y la derecha, la del centro es lo que llamamos nosotros en español el microscopio electrónico, ¿no?, de barrido. Bien, pues son imágenes laterales en las cuales podemos ver en profundidad a 100-120 micras el comienzo del problema, y la grieta iría subiendo hasta la superficie. ¿Cuál es la importancia? Bueno, una vez la grieta llega a la superficie, no hay que ser no hay que tener una formación especial para ver que una vez los rodillos están pasando y pasando y pasando por encima de la pista, bueno, lo que vamos a conseguir al pasar por unas grietas es que el rodamiento se desescame o lo que le llamamos en inglés el flaking, desescamación, o el spalling, ¿no? Que al final lo que pasa es que empieza a desconcharse, el desconchamiento de la pista. ¿Cómo se empieza a notar esto? Bueno, pues todas las multis, la mayoría, están monitorizadas con acelerómetros, y lo que vemos es que aumentan las vibraciones notablemente, y cuando aumentan las vibraciones notablemente sabemos que tenemos grietas en los rodamientos. Pues bien, cuando llegamos a este paso, esto hay que pararlo. Entonces, como bien decía Tomás al principio, los costes son extraordinarios, porque esto no es una multiplicadora, una multiplicadora no es un reductor que esté, por ejemplo, en una fábrica de papel moviendo el pulper, en el cual tienes un problema y, bueno, haces una parada por la tarde, que sí, que te va a suponer una parada de producción, pero a lo mejor en 2 horas puedes tener cambiado ya el reductor de pulper con un equipo de intercambio. En un aero no es así, todos lo sabéis. Suponen muchos días de parada, los costes de cambio son enormes, y sobre todo los costes de megavatios hora no producido, evidentemente. Por lo tanto, es un fenómeno que ocurre en este campo, está sucediendo mucho. Sucede pronto, ahora lo vamos a ver en los experimentos, sucede pronto, cuando sucede pronto, no tarda mucho, no es en un rodamiento viejo. Y los costes que da y los quebraderos de cabeza son bastante altos. ¿Cuáles son los factores que influyen? Bueno, hay, como os decía al principio, muchos factores, conocidos y no conocidos. Dentro de, digamos, mi campo, que es el de la lubricación, vamos a ver un poquito después qué es lubricar, que es, al fin y al cabo, separar piezas. El hecho de que el régimen de lubricación, ¿qué es el régimen de lubricación? Bueno, digamos que es cuán separadas dejas las piezas que se mueven en movimiento relativo. Es decir, si yo, luego lo veremos, separo demasiado mucho las piezas, dejo una buena capa de lubricante, es lubricación hidrodinámica, pero si yo estoy haciendo, si las cargas son elevadas, no separo demasiado las piezas entre ellas, estoy en lubricación límite. Hay contacto real metal-metal. Pues eso es lubricación límite. Lubricación mixta es una mezcla entre las dos, es decir, una buena capa de lubricante. Entre una buena capa de lubricante y un contacto metal-metal tenemos lo que se llama lubricación mixta. Pues bien, en estos rodamientos en los cuales sucede web tenemos lubricación límite, es decir, hay contacto metal-metal, o lubricación mixta. Por lo tanto, ¿qué influye en el régimen de lubricación? Las cargas,
evidentemente cuanto más altas, más límite es, la velocidad y sobre todo cómo gira. No es lo mismo un rodamiento que está haciendo rodadura pura que tiene rodadura con deslizamiento. El ratio rodadura-deslizamiento es clave para que se forme este fenómeno. El hecho de la viscosidad del aceite, un aceite más viscoso, un aceite más espeso, un aceite más fluido, influye en el WEC. Veremos que lo retrasa, pero no es la clave del asunto. Y el hecho del acabado superficial, por supuesto, de las piezas es fundamental, porque cuanto mejor es el acabado, menores son las rugosidades y más lejos estoy de la lubricación. Después otros parámetros que, bueno, ya no dependen tanto de la lubricación, pero sí el tipo de contacto. Por ejemplo, si el contacto es a fatiga, si la superficie de contacto es mayor o menor. Por ejemplo, no es lo mismo que sea un rodillo a que sea una bola, por ejemplo. Luego, ¿qué hace la química de los aditivos? Que eso sí que estaría un poquito lidiando entre los dos primeros, entre la parte de lubricante y la parte de contacto. Luego, el hecho de, por ejemplo, la energía que se genera en la fricción, ¿se disipa? ¿No se disipa? El hecho de que haya descomposición del lubricante o descomposición del agua, el hecho de que haya agua, la presencia de agua que veremos que va a ser clave, el hecho de que haya corrientes eléctricas, una correcta puesta a tierra del equipo, el hecho de que haya, por ejemplo, electricidad estática, eso también es un factor importante. Y luego, por supuesto, el hecho de cómo esté hecho el acero, si tiene defectos, dislocaciones, por ejemplo, muy importante los recubrimientos, los compañeros de SKF, de FAG, de Tinken, del resto, todos los fabricantes, los grandes fabricantes de rodamientos, están ideando, están atacando por su lado el hecho de idear nuevos recubrimientos, como por ejemplo el Black Oxide, es un buen remedio, algo que ayuda también. Pero volvemos a lo mismo, es un compendio de factores y todos tenemos que trabajar uniéndolos para reducir el problema. Bien, rápidamente quería comentaros una cosa. Esa fotografía que veis ahí es una superficie metálica, que nos parezcan las superficies metálicas que son totalmente lisas, pues no lo son. Entonces, si yo quiero mover esa superficie con respecto a otra que es igual, como vemos ahí en el dibujito de la derecha, yo tendré que interponer un preparado, puesto un preparado porque puede ser aceite, puede ser una grasa, puede ser aire, puede ser un polvo, grafito, por ejemplo, pero de lo que se trata es de separar piezas, ¿de acuerdo? Y cuando yo las logro separar, como es eso, pues tenemos lo que le denominamos la lubricación hidrodinámica. ¿Qué pasa si las cargas son excesivas? Si las cargas son muy altas, como es el caso, vemos en el dibujo de la izquierda, pone superficie de que se desliza 1 frente a la superficie que se desliza 2. Bueno, pues lo que tenemos es contacto metal-metal. ¿Y ahí qué es lo que hace? ¿Qué es lo que funciona? Bueno, pues son digamos ahí en la fotografía pone oil, que sería aceite, más AW additives. Son aditivos anti-wear, anti-desgaste. Pues bien, esos aditivos anti-desgaste, vemos en el dibujo de la derecha cómo reaccionan con la superficie de las rugosidades, creando una capa que bueno, en inglés le llamamos tribofilm. Podríamos decir que es una capa, una película tribológica, una película que viene de la reacción química de los aditivos antidesgaste. Ahí vemos ahí, por ejemplo, una molécula de colores. Bueno, esa molécula antidesgaste reacciona con la superficie y lo que hace es hacer, bueno, pues ya vamos a tener contacto metal-metal, pues que sea un contacto más blandito, un contacto más ligero, un contacto más suave. Pues bien, la madre de todo este estudio está ahí. Es decir, ¿qué tipo de aditivos llevo? Te van a dar un tipo de reacción química u otra. Y es ese tipo de reacción química, ese tipo de película o de tribofilm, la que hay unas que van a ser más tendentes a formar WEC y otras que van a ser tendentes a no formarlo. Y todo este trabajo va de eso. Es decir, ¿qué diferentes tipos de aditivos existen antidesgaste que yo pueda utilizar? Y de ellos, ¿cuáles contribuyen a WEC y cuáles no contribuyen a WEC? ¿De acuerdo? Este es el fundamento de todo esto. Para ello, esto no se ha utilizado una multiplicadora de un aero, has cogido una 90 y te la has cargado, en absoluto. Utilizando el aparato F8, el
típico aparato que veis a la derecha, que es no deja de ser un cacharro en el cual un motor eléctrico mueve un eje en el cual hay dos rodamientos, como veis ahí, test bearings, dos rodamientos de empuje axial, los 81-212 que veis en la fotografía, y lo que ocurre es que hay una carga axial que va apretando cada vez más, y a la vez, por supuesto, estamos metiendo lubricante por la parte de arriba a una determinada temperatura y con un determinado flujo. Por supuesto, hay unos dispositivos de calentamiento y enfriamiento para tener eso en las condiciones que queramos de ensayo, y lo que se hace es ir apretando, ir metiendo carga axial hasta que esto rompe, hasta que los rodamientos se rompen, literalmente. Y cuando llegas a las 500 horas y no se ha roto, lo que haces es parar el ensayo. ¿Qué se hace después? Lo que se hace después es pasar todos los rodamientos rotos y no rotos por el microscopio electrónico. ¿Para qué? Para buscar huecos, para buscar grietas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Probar diferentes formulaciones de aceites, probar y ver después los rodamientos, tanto los que se han roto como los que no. Esto es teoría forense pura y dura. A ver cuáles han hecho web y cuáles no lo han hecho. Las que lo han hecho hasta qué profundidad, es decir, todos los pasos. Como veis, este es un ensayo, a la izquierda es muy importante lo que os comentaba respecto a la rodadura y deslizamiento, porque es un ensayo que te permite trabajar muy bien a la carga que tú quieras, normalmente muy altas, y en rodamientos, y tienes, evidentemente, todos sabemos que cuando el rodillo gira sobre la pista, claro, la parte interior, por decirlo de alguna manera, va a resbalar y la parte exterior, la más lejana del rodillo, va a ir más despacio. Bueno, pues por lo tanto va a haber siempre una rodadura con deslizamiento, que es precisamente el régimen de giro que tenemos en los rodamientos problemáticos de las multis, ¿no? Pues bien, ¿qué composiciones se probaron? Esta es un corta y pega directamente del documento del documento académico, del que os podéis descargar de la web. Y como veis, que se probaron unas 26 formulaciones diferentes. Como veis arriba, se deletrean de la A a la Z. Olvidaos por el momento de lo que pone web failure. Vamos a ver debajo las formulaciones. EOT es end of test, es decir, las horas que tardaron los rodamientos en romperse. Es decir, aquí se han enumerado desde el que menos duró, 42 horas, hasta los que más duraron, que al llegar a las 500 horas, como os dije, se para el ensayo. Bueno, pues en la parte de arriba pone grupo 2 o grupo 4, es el tipo de base, es decir, se hicieron formulaciones con aceite mineral, en un grupo 2 es un aceite mineral hidrogenado, y grupo 4 es aceite sintético de tipo polialfa-olecina. Todos los lubricantes modernos para multiplicadoras, sobre todo todos ahora estamos haciendo lubricantes para 10 años, son aceites sintéticos de tipo PAO, ¿de acuerdo? Pero lo importante es lo que viene debajo, que son las diferentes tecnologías de aditivos. Se probó el ZDDP, es el ditiofosfato de zinc, es el aditivo antidesgaste más famoso del mundo. Es el que se utiliza en el 90% de los aceites hidráulicos que estamos utilizando en el freno o en aplicaciones de giro, es decir, es lo más general que hay, ¿no? Que no está mal, es decir, para lo que es, para hidráulicos convencionales funcionan, pero para ciertas características como es esto, pues mejor no usarlo, ¿no? Luego tienes pues los ditiocarbamatos de zinc, los sulfonatos de calcio, sodio y magnesio, tienes las combinaciones sin cenizas de fósforo, tienes los poliacrilatos, tienes orgánicos, etc. Los que pone 2 por es que llevaban un doble dosificación, ¿de acuerdo? Entonces, cada formulación, por ejemplo, la formulación A, pues ¿qué sería? Pues sería una formulación hecha con grupo 2 y que tenía un poquito de ditiofosfato de zinc, ditiocarbamato, etcétera. No tenía nada de sulfonato de magnesio, no tenía poliacrilatos, etcétera. La formulación siguiente, bueno, pues donde es blanquito no lo lleva, donde es gris. Entonces, como os digo, están organizadas en valores crecientes de duración del test. Pues bien, qué casualidad, qué curioso que una vez terminado el test y una vez visto al microscopio electrónico, todos los que hay de la A a la Q dieron hueca. Y todos los que van de la R a la Z, es decir, los que más duraban,
en el ensayo no dieron WEC. Y lo más curioso de todo, fijaos en los aditivos. El litio fosfato de zinc, el ZDDP, que es el primero que aparece, no aparece en ningún caso en todos aquellos rodamientos que duraron o que no formaron WEC. Tanto en los que duraron 333 horas hasta 461 como 500, etcétera, no formaron WEC. Es decir, se ve una relación directa entre ciertos tipos de aditivos y la formación de WEC. Repito, en el ensayo, y lo que se hizo en el ensayo fue llevar al laboratorio un aparato que nos pudiera formar WEC y analizar qué habíamos cambiado. Como resumen, no, las conclusiones que os acabo de decir, pero vistas en una tabla, lo que nos están diciendo es, primero, empezando por la derecha, que el aceite base no tiene demasiada influencia. Es decir, que sea aceite mineral o aceite sintético, no cambia el hecho de tener WEC o no tenerlo. El hecho de que el aceite sea más viscoso o menos, normalmente los aceites en los laboratorios ensayamos con ISO 68. Ya sabéis que la viscosidad ISO es la viscosidad a 40 grados. Normalmente los hidráulicos están ahí en 32, 46, 68. Los aceites de engranaje suelen estar en 220, 320, 460, ¿no? En multiplicadoras siempre usamos 320, porque tenemos que trabajar con esa viscosidad para atacar tanto los engranajes pequeños como los grandes. En cualquier caso, daba igual alta viscosidad o baja, podíamos tener WEC o no tenerla. Ahora, eso sí, la aparición de WEC en ese ensayo, como hemos visto antes en las formulaciones, dependía del tipo de aditivación antidesgaste que pusiéramos. Y hemos visto que los aditivos de tipo metálico nos han formado WEC y los aditivos no metálicos no formaron WEC. Luego, esto nos está dando una pista de que tenemos un factor en el cual podemos tocar para evitar por lo menos un parámetro que nos puede dar problemas. Es decir, si sabemos que hay un tipo de lubricante que puede contribuir a un problema, pues es mejor no utilizarlo, evidentemente. En este ensayo se complementó con un equipo que se llama el Mini Traction Machine, es una máquina de tracción, al cual se le puso una especie de cámara, con una especie de capa en la cual se grababa o se hacían fotografías de la superficie del metal, evidentemente recién pasada por el rodillo. No deja de ser un rodillo que da vueltas. Realmente lo que da vueltas es la pista inferior, se llena de lubricante y lo que se hace es, con una cámara, ver cómo queda la superficie de esa bola. Es una bola de 19 milímetros. Y este es el resultado. Lo que se puede ver es que el coeficiente de fricción, cuando se utiliza un aceite del tipo de los que no forma WEC, es decir, de los que no llevan aditivación metálica, es que el coeficiente de fricción es bajo, y es bajo siempre. En cambio, cuando utilizábamos un aceite de los que tienen metales, por ejemplo, el que contenía aditivos, el litio fosfato de zinc, vemos que el coeficiente de fricción iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo, y bueno, de hecho, las fotografías de la superficie de la bola, bueno, quedaban de este modo, ¿no? Estos colores indican mucho a la hora de cuando nosotros analizamos si ha habido, bueno, si hay restos de óxido de hierro, si hay restos de alguna otra cosa, temperaturas y demás. Es decir, el coeficiente de fricción con los lubricantes que no provocan WEC es menor. Pero hay una cosa muy importante, que es una conclusión fundamental. Una vez aparece el WEC, da igual que metas un aceite que no te contribuya al WEC. Y esto se vio, bueno, pues comenzando el ensayo con un aceite no WEC, como vemos a la izquierda, y teníamos bueno, pues como hemos visto antes, un coeficiente de rozamiento de 0,06, y al cambiar de tipo de aceite, el coeficiente de rozamiento subió y continúa. ¿Qué pasa? Que si comenzábamos con este segundo tipo de aceite y metíamos un aceite no WEC, no bajábamos a los niveles. Es decir, ya teníamos, como dice un amigo mío, el Belén ya estaba montado. Es decir, una vez generado el problema, no hacemos nada cambiando a un aceite de este tipo. Tanto es así que este ensayo, bueno, y otros muchos,
han dado lugar a que ciertas compañías de certificación, como por ejemplo la DNVGL, ya certifican a ciertos lubricantes expresando que no contribuyen a la formación de WEC. Es decir, ya te estás quitando de todos los parámetros que te pueden amargar la vida con el WEC, y tienes uno que ya lo puedes, digamos, puedes quitarlo del medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues se te dice que el aceite, el móvil SHC Gear 3W20WT de Wind Turbine, que como dice aquí, Base Oil PAO, una polialfalofina grupo 4, viscosidad 320, pues está probado que no contribuye a los efectos de, bueno, digamos a que el aceite no tiene nada que ver en el WEC. Es decir, esto te libra, con esto ya sabes que no vas a tener WEC, no, para nada, pero sí sabes que el aceite no va a contribuir a ello. Y aquí es donde una de las partes más importantes que os quería comentar. Todos los estudios que hay, o la mayor parte de estudios que hay de WEC, hablan de que el hidrógeno tiene mucho que ver con el problema. Es decir, esas dark etching areas, esas áreas oscuras, que son donde se inicia el proceso que luego llega a la superficie y te dan la grieta blanca, cada vez más todos los investigadores piensan que es por culpa del hidrógeno. El hidrógeno entra, se mete debajo de la superficie del acero y ahí es donde genera el problema. Un debilitamiento del embrittlement, que le llaman el debilitamiento del acero, que hace que, bueno, a base de presiones y presiones, de pasar, es un movimiento a fatiga de los rodillos por encima y por encima y por encima, con mucha carga y deslizamiento, lo que hace es provocar ese origen del problema que luego sube hasta arriba. Entonces, hubo un ensayo, que es el ensayo de 4 bolas modificado, ¿y qué se hizo? Bueno, una vez terminado el ensayo, se vio que cuando los rodillos que presentaban WEC, cuando tú le intentabas eliminar el hidrógeno que tenían dentro, salía bastante más hidrógeno que en los rodillos que no habían presentado WEC. Es decir, si tú tienes un elemento que tiene WEC, lo metes en desorción, le quitas hidrógeno y sale mucho, y si tienes un rodillo que no tiene WEC, le intentas quitar hidrógeno y sale muy poco, bueno, no es difícil pensar que algo tienen que ver, ¿no? Entonces, la cuestión ahora está en saber, bueno, ¿y ese hidrógeno de dónde viene? Porque hay quien dice que viene de la degradación del aceite, pero cada vez más estamos pensando que no viene de la degradación del aceite, que viene del agua, del ingreso de agua en una multiplicadora. Y, bueno, ¿y eso cómo se puede saber? Bueno, pues eso se han hecho ensayos a base de bañar, o de alguna manera de meter en el ensayo, que hemos visto antes, FE8, agua pesada. Es decir, ¿cómo puedo yo saber realmente si este hidrógeno que yo saco es hidrógeno del agua o hidrógeno del aceite, del hidrocarburo? Bueno, tan sencillo como bañar los elementos en agua pesada. El agua pesada no es H2O, es D2O, deuterio, y después cuando sacamos ese hidrógeno de dentro sabemos si es H, viene de los productos de descomposición del aceite, y si es D, es deuterio, viene del agua pesada, es del agua que hemos metido nosotros. Bueno, pues se está viendo que en efecto la mayor cantidad de hidrógeno que se saca del interior de los rodamientos es deuterio. Por lo tanto, viene del agua pesada, del agua, digamos que es agua trazada, ¿no? Agua que la hemos marcado con una cruz, y sabemos que ese hidrógeno es de la que hemos metido nosotros, no es de la que hemos, del procedente del lubricante. Por eso es muy importante. Esto también se mezcla con el tema de la película. Las películas de ditiofosfato de zinc son muy higroscópicas, es decir, capturan la humedad. Si capturan la humedad, están ellas mismas metiendo el agua. Es decir, estamos viendo ya una concatenación de resultados en los cuales no tener, el tener ese tipo de aditivo me está amargando la vida en todos los sentidos, e incluso me está metiendo agua en el interior del rodamiento, está disociándose ese agua en hidrógeno y oxígeno y está generándome aún más. Entonces, para concluir, estos son los 5 mensajes. Es decir, primero, ¿se puede formular un lubricante que no contribuya a la formación de WEC? Sí. ¿Cómo?
utilizando una serie de aditivos antidesgaste que sabemos que no lo hacen, que no contribuyen. ¿Qué son? Son aditivos, le llamamos nosotros, no metálicos, por decirlo de alguna manera. ¿Podemos utilizar un lubricante de este tipo para solucionar un problema ya comenzado? No. Es decir, este problema, que además comienza pronto, o sea, cuando pones la multiplicadora con rodamientos nuevos, si te surge el problema, te surge pronto. Es decir, esto no surge al cabo de 3 años. Cuando surge, surge desde el principio. Por lo tanto, hay que empezar desde el principio con lubricantes de este tipo. No te sirve de nada, es decir, esto no es como una aspirina, no te lo arregla. ¿Cuáles son las películas malas? Películas malas entre comillas, porque para otros lubricantes son fabulosas. El ditiofosfato de zinc, la combinación de alquilsulfonato de calcio y de sodio. Estos son películas antidesgaste que dan lugar a web. Además, como os hemos comentado, atrapan agua y ese agua nos va a meter el hidrógeno debajo de la superficie. Entonces, vuelvo a repetir, aunque lo he dicho antes, se forman a las pocas horas, ¿vale? Luego el proceso que termina en grieta blanca empieza de inmediato, empieza muy pronto. Eso es lo que se ha visto en los ensayos. Y luego, por último, estas capas de estas películas metálicas aumentan mucho la fisión y, por tanto, aumentan mucho más la difusión de hidrógeno bajo la superficie. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues esto ha sido todo y ahora estoy a vuestra disposición para intentar contestar a las preguntas que tengáis, bueno, dentro de mis capacidades. Lo que aquellos que se escape, os contestaré por escrito, consultando a las personas que han hecho el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante tu presentación. Y además hemos tenido la oportunidad de entender un tema que normalmente no se explica tanto o no tenemos oportunidad de ver con tanto detalle y de una manera muy didáctica y muy bien explicada. Muchas gracias por tu presentación. Tenemos algunas preguntas. Animo al resto de asistentes que si tienen cualquier duda pues pueden formular las preguntas a través de la herramienta de la aplicación del GoToWebinar, la herramienta de preguntas, y yo se las iré formulando a Roberto. Tenemos algunas ya de Santiago Pangua, de Signor, que aprovecho para saludarles, colaborador habitual de los grupos de trabajo de AE, y nos plantea varias preguntas. La primera es sobre la slide donde explicabas los factores que causan los WEC. La considera muy interesante y pregunta si se ha probado el uso texturizado láser superficial para mejorar las condiciones de lubricación y reducir el desgaste. En efecto, se han probado muchas combinaciones en otros ensayos, no en este, ¿de acuerdo? Pero efectivamente se han probado diferentes combinaciones de diferentes recubrimientos de rodamiento con diferentes tipos de aceite, obteniéndose normalmente diferentes resultados, siempre mejores. Es decir, como hablábamos antes, los parámetros van de la mano. Es decir, aunque este ensayo que habéis visto, el F8, se ha hecho con un rodamiento puramente sin ningún tipo de recubrimiento, y de lo que se trataba era de cambiar formulaciones para ver los diferentes resultados, efectivamente se ha comprobado que la combinación de estas nuevas tecnologías de recubrimiento junto a la utilización de lubricantes que no tienen esas tecnologías o ese tipo de aditivos creadores de web, mejoran incluso notablemente más. Las mayores pruebas que se han hecho hasta ahora se han hecho con Black Oxide, porque ha sido quizás lo más extendido. Pero efectivamente me consta que tecnología como la que comentas se ha probado en ensayo y ya no tengo números, pero sí que ha aumentado notablemente la fiabilidad y sobre todo la duración de ensayos hasta rotura. Ya no solo que forme hueco, no, que no lo formaría, sino sobre todo desgaste
del propio rodamiento. Es decir, que sí, funciona. Vale, gracias, Roberto. Santiago nos pregunta también por la prueba que mencionabas de 4 bolas modificada, ¿no? Santiago explica que conoce la prueba de 4 bolas, pero con el apellido de modificado, si nos podías explicar un poco en qué consiste o qué diferencias hay con la normal. Sí, el ensayo del 4 bolas modificado es, digamos que en vez de hacerse con bolas, se hace con rodillos. Digamos que es una ¿Se hace especie con, perdón? con rodillos. Con rodillos. No tengo ninguna fotografía aquí, me comprometo a mandarla, pero es una especie de... El ensayo 4 bolas, todos sabemos que es, bueno, lo que lo hemos visto, es como poner en una especie de cilindro pequeño, se ponen 3 bolas y se pone el lubricante o bien líquido o bien un pegote de grasa encima, se pone una 4ª bola encima y se hace girar o se empieza a apretar la bola de arriba, empujando y girando a la misma vez, ¿no? Bien, esto es el ensayo 4 bolas convencional. Hay quien le llama también el ensayo Shell 4 bolas, porque de hecho parece ser que lo inventaron ellos. El ensayo 4 bolas modificado se basa en lo mismo, pero está utilizando rodillos en lugar de bolas. O digamos que una bola y 3 rodillos. Pero en cualquier caso, yo me comprometo a conseguir una fotografía y enviárnosla, porque es muy curioso. Es muy curioso este ensayo. Vale, gracias, Roberto. Nos preguntan también, Soledad Cadel, en este caso, por vuestros propios lubricantes de móvil, ¿cuáles son los que no generan WEC? O sea, ¿tenéis ya gamas desarrolladas a partir de estos ensayos? Sí. Nosotros en móvil hay 2 lubricantes, centrándonos en lubricante sintético, hay 2 lubricantes que se utilizan en multiplicadoras. La tecnología de 20 años, que lleva 20 años en el mercado y que ya nosotros digamos que queremos dejar de usarla porque es muy tradicional y hay cosas mejores, que es el famoso y archiconocido Mobilgear SHC XMP320, que no genera web, es decir, en este ensayo no lo genera porque además no ha llevado nunca ese tipo de aditivos. Pero el nuevo, nuevo ya, que ya lleva unos cuantos años en el mercado y está aprobado por todos los fabricantes de multiplicadoras y combinaciones de fabricante de multiplicadora con fabricante de máquina, es el móvil, el que aparece en las certificaciones de DNV, el móvil SHC Gear 320WT, que tampoco lleva ese tipo de aditivación, no contribuye a la formación de web, pero encima además tiene muchas otras ventajas, porque por ejemplo no lleva azufre. Al no llevar azufre no genera, hay muchos problemas también que podríamos tratarlo en otro webinar sobre el ataque a las jaulas de bronce, ¿no? Últimamente se está viendo también en muchos casos, le llamamos el sulfur syndrome, le llaman los ingleses, que es ataque al cobre, ataque al bronce de las jaulas. Pues bien, estos lubricantes ya se han hecho, el nuevo SHC para GEAR 320WT, para no atacar a las jaulas de bronce. Pero es que además se ha optimizado la duración, son aceites ya que se garantizan para 10 años, son aceites que apenas forman espuma. Es decir, digamos que de la tecnología convencional que no formaba web a la tecnología moderna que tampoco forma web, pero tiene muchísimas más ventajas. Y sobre los aceites minerales, ya no se han hecho ningún tipo de ensayo porque es que realmente están en desuso. Los aceites convencionales minerales para una multiplicadora ya no se observan. Tener que cambiar un aceite cada 2 años o 3 años no tiene ningún sentido. Estamos hablando ya de aceites que tienen que durar mucho tiempo. Digamos, pone el aceite y, bueno, haz tu predictivo, pero olvídate de él hasta dentro de muchísimo tiempo, ¿no? Luego, por lo tanto, los 2 aceites que tenemos ahora mismo en el mercado no contribuyen a la formación de web, ninguno de los 2. Gracias, Roberto. Y hay un poco como idea de costes, ¿qué diferencia puede haber entre un aceite tradicional que provoca WEC con aditivos metálicos y aquellos que no lo provocan o que lo previenen? ¿Existe diferencia o está un poco a la par? No demasiada. No demasiada, porque nosotros hemos hecho personalmente aquí en nuestro país un estudio sobre más o menos
los competidores que tenemos, todas las grandes empresas de lubricantes, porque todos somos buenos a la hora de hacer aceite, pero aquellas formulaciones que sí se han comprobado que daban WEC con aquellas que no lo hacen, y no hay una diferencia de precios, es simplemente hacer una formulación diferente. Los aditivos, digamos, que no llevan metales no son mucho más caros. Es decir, no hay esa diferencia. Es decir, no, yo si me quiero ahorrar el WEC tengo que gastar mucho más, en absoluto. Vas a gastar lo mismo. Es decir, los precios no dependen de eso. Sobre todo, y siento ser, en este momento, voy a ser más técnico que otra cosa, que es lo que soy. Los precios de las cosas realmente tienen que ver con los costes, por supuesto, pero realmente muchas veces son temas de posicionamiento. Yo no manejo precios, manejo moléculas. Y lo que sí sé es que más o menos, por lo que yo estoy viendo, los precios son los mismos de unos lubricantes y otros. Y también soy consciente de que muchos lubricantes de fabricantes de la competencia que saben que sus productos, pues a lo mejor no tienen la composición ideal, sí que están haciendo sus cambios de formulación para obtener formulaciones más, digamos, más WEC friendly, ¿vale? Pero en el momento no tiene por qué ser más caro un aceite no WEC que un aceite WEC. En nuestro caso, por ejemplo, no es así. Gracias, Roberto. Hay otra pregunta de Rafael Di Franco. Nos pregunta sobre los métodos de detección de los WEC. Has comentado en la presentación que a través del análisis de vibraciones se puede inducir, ¿no?, que existen. Nos pregunta si también se pueden detectar con otros mecanismos, se hace mención a microscopios, si solo se puede analizar mediante análisis post-mortem y certificar estos defectos. O hay otros métodos. Sí. Hasta donde yo conozco, cuando tú tienes vibraciones ya tienes las grietas. Y eso ya, el WEC, que ya lo tienes arriba, ya lo tienes. Se pueden hacer análisis de microscopía electrónica, por supuesto, pero normalmente sí que son post-mortem, porque no te puedes llevar, puedes sacar un rodamiento de una multiplicadora y llevártelo, no. O sea, no se puede sacar el rodamiento, me lo llevo un momentito al laboratorio y ahora vuelvo. No es posible. Es decir, normalmente siempre suelen ser temas forenses. Y ese es el gran problema. Que lo que hay que hacer es evitar llegar a tener el crack. Hay que evitar llegar a tener el crack. Hay que hacerlo desde el principio. Entonces hay que sumar todas las tecnologías posibles para evitar tener el problema. Esto es más o menos, yo lo asumo un poco a lo que estamos viviendo ahora de la pandemia. O sea, si guardamos las distancias y nos ponemos las mascarillas y hacemos, digamos, si tenemos cuidado, no llegamos a desarrollar la enfermedad. Fabulosa, ahí es donde tenemos que estar. Una vez la tienes, puedes tener suerte o no. Pues esto es igual. Es decir, una vez tienes vibraciones, tienes la grieta. Y una vez tienes la grieta es que ya tenías el problema. Y, por ejemplo, las técnicas de analizar la turbidez del aceite, ¿eso se puede aplicar para detectar WECs? No, el análisis de aceite, normalmente cuando analizas los aceites, normalmente en los aeros se puede hacer cada 6 meses, se saca una muestra, que realmente el propósito de un análisis de aceite es el ver si la máquina está bien o no, si tienes desgaste o no la tienes, ¿no? Aparte de ver si tienes contaminación y otras cosas. Pero normalmente tú no ves nada de WEC, porque tú lo que sacas en un análisis de aceite es, voy a ver cuál es su viscosidad, voy a ver si está oxidado, voy a ver su acidez, voy a ver estas cosas. Y después miras realmente sus aditivos, ¿no? Voy a ver cómo está de fósforo, comparas con el original, voy a ver cómo está en esos que tienen zinc, pues a ver cómo está de zinc. Pero luego la parte de abajo del análisis, que es la más importante, que es desgaste. Voy a ver hierro, voy a ver aluminio, voy a ver zinc, voy a ver cobre, ¿no? Entonces, no hay nada que te diga que tú estás teniendo WEC. Es decir, que tú cuando todavía no has llegado a la grieta, no hay nada que te lo diga. Porque no tienes desgaste, tú no tienes una grieta arriba en la cual el rodillo empieza a pasar, empieza a saltar el material y ya empiezas a tener partículas de hierro en cantidad. O puedes incluso el PQ, que es un parámetro que aparece en los análisis que te dice partículas ferromagnéticas grandes, ¿no? Desconchamiento, ya empieza a subir. Es decir, tú hasta no tener algo que realmente pase al aceite, tú no lo ves. Un análisis no se ve.
Desgraciadamente es así. El análisis de aceite es una herramienta muy importante, pero no es infalible. ¿Cuántos casos hay de análisis que estaban perfectos y hemos tenido una rotura catastrófica? Hombre, teníamos que haberlo visto en los análisis. No, no, el análisis lo que te da es lo que te puede dar. No, hay cosas que no es capaz de dar. Y esto es una de esas cosas. Es decir, solo ves WEC en el análisis cuando ya has llegado a una grieta y entra el rodillo empieza a pasar por encima de ella y empieza a desconchar. Hasta ese momento tú no lo ves. Es que es un fallo muy, muy cabrito. Es muy triste. Muy puñetero. Trabaja desde abajo y no te das cuenta hasta que ya lo tienes encima. Sí. Es como un accidente de coche. Vale. Hay otra pregunta de David Barboya que nos pregunta por si se puede establecer un límite en el porcentaje de agua en el lubricante que presente un factor de aparición del WEC. Si a partir de un cierto porcentaje, pues si eso está estudiado o determinado. No está estudiado que a partir de cierto porcentaje vayas a tener WEC o no lo tengas. No. Lo que sí se sabe es que cuanto más agua tengas, y vamos a ver, cuanto más agua tengas, más humedad, mayor es la probabilidad de que lo tengas. Y sobre todo, cuanto más agua tengas y los aditivos que estés usando son metálicos, mucho más probabilidad. Normalmente nosotros solemos decir que la cantidad de agua que deberías tener en el interior fuera, normalmente en todos los laboratorios están hablando del 0,1%, es decir, serían 1000 partes por millón. Yo preferiría quedarme en menos, es decir, en 100 partes por millón, que sería un 0,01%, sería ideal. Pero no podemos decir que hasta el 2% de agua no te preocupes que no vas a tener WEC y por ahí encima sí, no. No. Esto es, desgraciadamente no hay números como tal, es la combinación. Voy a tener más agua combinado con una capa de aditivos antidesgaste metálicos, bueno, pues la probabilidad es muchísimo más alta. En cambio, con la misma cantidad de agua y una capa de aditivos no metálicos, la probabilidad es mucho más baja. Pero no hay una cifra, no, en absoluto. Ahora, el famoso 0,1% es muy dado en los análisis de aceite, como límite de... Porque tengamos en cuenta una cosa, que el agua no solo nos da problemas de WEC, el agua nos da problemas de todo tipo. El agua al aceite lo mata, lo oxida, a las máquinas también, por mucho que tengan aditivos anticorrosión. Entonces hay que mantener siempre el agua muy baja. ¿Cómo se hace eso? Hay métodos muy sencillos que hay gente que no los usa. Por ejemplo, en los venteos, sabemos que todas las máquinas son atmosféricas y tienen un filtro en el venteo. Bien, se puede poner un filtro con material de sílica gel, por ejemplo, que absorba la humedad. Es decir, no le dejas una respiración directa con la atmósfera, porque todas las máquinas sabemos que respiran, ¿no? Cuando se enfrían, el aire de fuera entra y cuando se calientan, por dilatación del aceite, intenta salir el aire para afuera. Bien, pues esa respiración es bueno ponerle un filtro, de acuerdo. Pero si además de un filtro le pones un filtro de secante, estás haciendo muchísimo por quitarle humedad en el trabajo diario. Entonces, un buen filtro de secante cambiado cada poco tiempo, estamos hablando de que en las veces que intervienes en un aero, ¿no? en el preventivo, es la vida tanto del aceite como de la máquina. El aceite normalmente lo estropean 3 factores, que son el calentón, una temperatura muy alta, la porquería, es decir, la contaminación, que la ahorras, pues eso, a base de filtrar, muy importante andar filtrando, y con el filtro de secante, el filtro en el venteo, perdón. Con eso le quitas toda esa porquería ambiental. Luego, si por encima trabajas a régimen constante, etcétera, 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 tienes aceite para una vida, prácticamente. Muy bien, hay algunas preguntas que van en una dirección parecida. Tú mencionabas que, bueno, estas soluciones de lubricación pues solucionan los problemas de WEC que son culpa del aceite, pero hay otros factores que provocan WEC. Entonces hay algunas preguntas que van en esta línea, ¿no? Sobre qué otros factores pueden afectar para la provocación de WECs, como
temas de diseño o tipos de materiales de los rodamientos, diferentes tipos de acero, por ejemplo, o diferentes tipos de tratamientos térmicos, aunque quizás eso es más una pregunta para el diseñador de los rodamientos, pero por si tú tienes alguna información que nos puedas proporcionar. Y hay de todo lo que hemos estudiado, bueno, porque al fin y al cabo el lubricante lo utilizas en el rodamiento, por lo tanto algo tienes que saber del rodamiento. De todo lo que hemos estudiado y pormenorizadamente en todos los artículos leídos y demás, donde más hincapié también se hace en el tema es en la, digamos, defectos, entre comillas, en el material del rodamiento. Defectos no que esté mal hecho, quiero decir, sino en la masa cristalizada de lo que es el acero, si hay indentaciones, que si la cementita, que si estaba estudiando hace poco el tema de que cuando la martensita a base de pasar el rodillo por encima pasa a ferrita de grano fino o ferrita de grano grueso, bueno, pues todo eso influye en muchas medidas. Por eso es tan importante en este sentido los recubrimientos. Y por eso de lo que se trata al fin y al cabo es, según todos estos estudios, es en evitar, ya os digo, muy importante el tema del hidrógeno, cada vez se le da más importancia. Bueno, pues hay que evitar que el hidrógeno pase ahí abajo. ¿Cómo? Recubrimientos. Por otro lado, lo que decía esta persona, el tema de los materiales. Porque en el tema de cargas y de diseño, más o menos, está todo más o menos inventado, en el sentido de que son, bueno, lo tenemos, el diseño vienen a ser todas muy parecidas, como vemos, además solemos tenerlo muy localizado en los ejes de media y de alta, en cierto lado, por lo tanto, más o menos, quizás sí se podría pensar en hacer algún cambio en el diseño, pero yo no creo que, yo personalmente como ingeniero, no creo que resultase diferente. Yo creo que hay más que irse al lado de tema de cristalización del metal, o sea, lo que es indentaciones, el tema de cómo ha cristalizado, si es continuo, si es uniforme bajo la superficie o no, y el tema de los recubrimientos. Pero vuelvo a decir, lo digo un poco de rebote, porque no es mi campo. Es un campo con el que tengo que trabajar porque es sobre el que están los lubricantes, pero no es un campo en el que yo pueda trabajar, digamos, hacer variaciones, ¿no? Yo cuando hago ensayos, pues los tengo que hacer con lo que hay en el mercado, con lo que me proporcionan los fabricantes, ¿no? Muy bien, bueno, precisamente tenemos una pregunta de uno de los fabricantes de rodamientos, José Antonio Pastor de Schaeffler, nos pregunta si tienes alguna idea sobre los recubrimientos, ¿no?, que mencionabas ahora, de cuáles son los más recomendados y si tienes alguna experiencia particular con algún tipo de acero en concreto. No, yo la única experiencia que tengo es con el Black Oxide. ¿Por qué? Bueno, pues porque me tocó en cierto proyecto y sé que funciona bien. No tengo más experiencia, yo sé que cada marca tiene su tecnología, de hecho el año pasado, no, hace 2 años, la gente creo que fueron la gente de Schaeffler, dio una presentación también sobre White Etching Crack. Creo que fuera incluso, primero fue SKF y luego Schaeffler, o bueno, no me acuerdo, pero sí que estuvieron hablando sobre sus recubrimientos. Yo tengo experiencia con Black Oxide y sé que funciona, o por lo menos retrasa la aparición. Pero si bien me gustaría poder saber un poco más, no tengo más experiencia en recubrimientos concretos. No, lo siento, vale. Ya lo digo, no es el campo mío como tal. De todas las maneras, sí que se puede, ya que además este estudio está sufragado por, ya os digo, por tecnólogos de ExxonMobil y de Schaeffler concretamente, sí que podemos hacer, bueno, una búsqueda, quizás conjunta, sobre abundar un poquito en este campo, es decir, cuáles son los recubrimientos que mejor solución dan y ponerlo en común en ese grupo en el cual habíamos hablado, ¿no?, sobre el estudio del problema. A mí me encantaría, por supuesto. Muy bien, comenta José Antonio que fueron ellos en Schaeffler, el estudio que mencionabas, que lo habían hecho ellos. Vale, tenemos una última pregunta de Soledad Cadel de nuevo, si está probado cómo se comporta
con el agregado de disulfuro de molibdeno al aceite. El disulfuro de molibdeno, sí, el disulfuro de molibdeno para mí es, y me vais a perdonar, es una gran aberración. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo cuando alguien me pregunta con el disulfuro de molibdeno, digo, vamos a ver, tú, si sales con ruedas nuevas en un coche nuevecito por una autopista recién asfaltada, ¿pondrías piedrecitas en el camino? Pues no. Una rueda que va perfectamente bien en una superficie totalmente lisa, yo lo único que necesito es un aceite bueno, un aceite base bueno y unos aditivos antidesgaste que reaccionen con esa superficie y digamos que me disminuyan la fricción. El disulfuro de molibdeno yo siempre lo he visto bien, aparte de que me lo ensucia todo y lo deja todo hecho un asco, el disulfuro de molibdeno yo siempre lo he visto bien, por ejemplo, como ya no como aditivo, sino como adición en una grasa, por ejemplo, que esté trabajando en un bulón de una máquina de obras públicas, en la cual estás haciendo deslizamiento puro y unas cargas tan elevadísimas de choque y de golpe que lo que haces es eliminar el aceite sí o sí y algo tienes que dejar. Entonces, por lo tanto, dejas esa capa de disulfuro de molibdeno micronizado. Pero en un aceite lubricante, yo sé que hay una marca que lo ha utilizado mucho, de hecho da muchísimo trabajo para luego limpiarlo. No estoy a favor de ello porque creo que el aditivo no puede ser sólido. Es decir, el aceite tiene que hacer su trabajo de separar las piezas. Y si van a tocarse, lo que tienes que intentar es que sea un roce suave. Y el roce suave se logra con una capa, esa tribocapa, esa tribopelícula de reacción con la superficie. Y meter, digamos, piedras, porque por muy micronizado que sea el disulfuro son sólidos. Meter eso en esa superficie no es adecuado. Eso no hay ni en Móvil, que es la marca en la que trabajo ahora, como en ninguna de las anteriores en las que he trabajado, se hacían lubricantes líquidos con disulfuro de molibdeno. No es una tecnología de la que seamos partidarios. Vale. Fenomenal, ha quedado claro que no se puede ni ver el disulfuro de molibdeno. Yo y mi empresa. Sí, muy bien, pues hemos llegado a la hora que teníamos planificada y lo vamos a dejar aquí. Si hay alguna otra pregunta que nos hayamos dejado, pues se la trasladamos a Roberto para que las pueda contestar por escrito. Y bueno, trasladarte nuestra enhorabuena por la presentación. También algunos asistentes trasladan sus felicitaciones, que ha sido una presentación muy didáctica, como decíamos antes. Y por mi parte, pues agradecer también a todos los asistentes por compartir este rato con nosotros. Y bueno, todo lo que nos has explicado, Roberto, como decía antes en la introducción, pues en este ejercicio que estamos realizando en AE, de la guía de buenas prácticas orientada a la extensión de vida de los activos eólicos, todas estas soluciones que has comentado son de gran aplicación y las tendremos en cuenta también para incluirlas. Estoy a vuestra disposición. Muy bien, pues por mi parte nada más. Sheila, te devuelvo los mandos por si quieres concluir. Sí, pues muchas gracias. Sí, gracias Tomás, gracias Roberto y a todos los asistentes que seguís al otro lado de la pantalla. Esperamos que el webinar de hoy haya cumplido con vuestras expectativas y antes de finalizar solo nos queda emplazaros a nuestra próxima cita con los webinars eólicos, que será el 8 de abril a las 4 de la tarde con la colaboración de Vestas, donde hablaremos sobre el reciclaje de palas. Ahora sí ya, pues os dejamos hasta la próxima. Muchas gracias de nuevo a todos y cuidaos. Gracias, adiós. Gracias.